Nuestras plataformas están en pausa. Son las 17 horas con 11 minutos, ya son las 5 de la tarde, 11 minutos. Y buena hora, ¿saben para qué? Para darnos una vueltecita para poder conversar un poco con un buen amigo. En Mi Radio y sus plataformas estamos en pausa musical. Por ejemplo, los datos culturales, las noticias curiosas, las notas de la cultura que usted quizás no sabía, que usted se va a enterar hoy. ¿Con quién? Con nuestro querido amigo Nuestras Rodrigo plataformas López, el profesor. ¿Cómo están está, Rodrigo? en ¿Cómo le pausa. va? ¿Cómo estáis, pues? ¿Me escucháis? Perfecto. ¿Cómo te ha ido, Rodrigo? Mucha acá. Me afecta En igual Mi un poquito el Radio tema de la. y sus plataformas de la pandemia, estamos pero, en pausa musical. ¿saben? Encierro. Claro. Pero no, estamos bien. Con harta fortaleza, con harta ganas de que termine todo esto. Nuestras Ahí plataformas está en pantalla, están amigo. en pausa. Usted siempre trayéndonos los datos curiosos, los datos pintorescos un poco de la cultura, aquello En Mi a lo Radio que quizás, y sus ese plataformas dato que nosotros estamos en sabemos, pausa ¿ah? musical. Yo cuando comenzamos esta propuesta, esta idea de poder compartir con todos nuestros auditores datos de la cultura, Nuestras la idea era plataformas justamente están contarles aquello que en no pausa. conocemos. Y usted cada día nos va sorprendiendo más, pues querido amigo, cuéntenos qué es lo que nos trae para hoy. Yo tengo una foto por ahí, estoy mirando, la voy a colocar ahí cuando usted nos comente. En Mi Radio y sus comenzamos plataformas diciendo, bueno, estamos en pausa bien, musical. como siempre, le voy a contar un poquito de qué trata las personas esto. Trata de 10 datos o curiosidades que nosotros vamos a nombrar o a desarrollar acá. Nuestras Y plataformas queremos conversar con están ustedes, en queremos pausa. No solo entregar contenido, sino que también queremos que participen, que nos comenten, que nos refuten, que se unan a nuestra conversación cultural. Está casi media En hora. Mi de- Radio y sus Claro. plataformas estamos en pausa musical. Mira, Vamos vamos a a empezar empezar con un tema que quedó pendiente, que quedó de la semana pasada, que tiene que ver con las mascotas en Roma. Ya. Nuestras plataformas están en pausa. La verdad es que era común tener mascotas en Roma, especialmente a partir del siglo I. En Mi Radio y sus plataformas estamos en pausa musical. Los perros siempre por eso por eso se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Me acordé, hay una frase de Nietzsche que dice que lo único que Nuestras falta a los perros plataformas es plata, porque están en son pausa. increíbles. Totalmente de acuerdo, de hecho todos tenemos más de alguna anécdota con algún perro, ¿no? O con alguna mascota, Sí. perro, gato, pero los perros por lo general son los que siempre nos han acompañado. Cuando uno habla de En Mi mascota, habla de Radio inmediato y sus o se plataformas hace de manera libre, estamos en perro. pausa musical. Claro, que es como lo más popular. En nuestros pueblos originarios también tenían mascotas y tenían perros, era como lo más popular. Nuestras en el sur de Chile, plataformas los zonas están Seiman en tenían pausa. Una raza incluso de perro propia. Así que muy interesante. Bueno, lo que pasaba con los perros en Roma es que por supuesto que las familias tenían perros. Los perros En Mi vivían Radio adentro de y la sus casa, plataformas dentro de la estamos casa. Es en súper pausa importante musical. Eso porque habla de que eran parte de la familia. O sea, desde aquellos Eso- tiempos ya era parte de ya era uno más. Nuestras Eran plataformas parte de la familia, y están cuando en pausa. morían, lo enterraban, lloraban a sus perros, era un sufrimiento tremendo. Mira, vamos a hablar un poquito de En la Mi raza, Radio porque había una y raza sus que se plataformas llamaba, estamos en la más pausa común musical. era la raza Molossus, así se llamaba, Molossus. Era muy parecido a un perro Rottweiler y era bastante grande. Nuestras Mira, plataformas hay un poeta están antiguo que se en llama pausa. Virgilio y nos dice una pequeña frase sobre los Molossus. La voy a leer. Dice: con estos perros de guardia nunca deberás temer a los En Mi ladrones de Radio medianoche y sus o al plataformas ataque estamos de en los- pausa musical. decían los poetas romanos de esta época sobre esta raza de perros que eran los Molossus, que como te dije son bastante parecidos a Rottweiler, pero eran un poquito más grandes. Nuestras plataformas están en pausa. Un poquitito, que parece que tengo un pequeñín problema de audio, pero que estamos saliendo al aire, sí. Lo que pasa es que me dice que se escucha un poquitito bajo, ¿eh? Voy a subirte un poquitito de control. Ahí sí. ¿Ya? En Mi Radio y sus plataformas estamos en pausa musical. Bueno, esa era una de las razas más populares, como tú sabes, ya en esta época, en el siglo I, se utilizaban los perros como perros guardianes. O sea, no solo era un tema de que eran parte de la familia. El padre de familia, porque esta era una sociedad muy machista, hay que recordarlo así, cuando salían o cuando dejaban la casa sola, estaban estos perritos que hacían de guardias, cuidaban todos los bienes personales que tenían en las casas las personas. O sea, desde siempre cumplieron la función de perrito guardián.
desde siempre. Claro, o sea, mira, hay datas de uso del perro de mascota antes del siglo I antes de Cristo, pero nos vamos a enfocar hoy día en Roma porque, por ejemplo, en Egipto tenía connotaciones más religiosas y tenía que ver con su cosmogonía o con su visión de la muerte, ¿ya? ¿Ya? Así que es un poquito más compleja, lo vamos a abordar en otra oportunidad, ese tema. Y otra raza que era muy popular era el perro Vertagus, así se llamaba, que eran perros que provenían de la Galia y eran muy parecidos a los actuales galgos. A los perros Lo- flaquitos, claro, estos perros flaquitos que son excelentes perros de caza, que lo son excelentes ocupan, perros de caza. malamente lo ocupan para competencias que no son, aquí en Chile no son legales. Bueno, el tema de utilizar animales para fines poco éticos es un tema amplio. Sí, sí, Pero sí, totalmente. se usaban bastante estos perros para la caza también, porque atrapaban los conejos y los entregaban a su dueño. Son perros muy fieles. Bueno, este perro provenía de la Galia y como te contaba, de ahí proviene el nombre de perro galgo, que en la actualidad tenemos un perro galgo que es una raza muy ágil, ¿ya? Otra cosa importante que decir de los animalitos, o de los perros en este caso en Roma, es que eran un símbolo de estatus social. No cualquiera tenía un perro. ¿Por qué? Mm. ¿Por qué no cualquiera tenía un perro? Porque había que alimentarlos, comían hasta 3, hasta 4 kilos de carne al día y algunos perros, No, ¿en serio? y eso era muy caro, no era accesible para todos. 3 y 4 kilos de carne al día. Depende, porque un perro grande puede comer eso fácilmente. Oh, no, yo tengo puros Estos perros perros, chicos. los molusus eran tremendos perros muy grandes. ¿Mm? No, yo he tenido puros perros chicos, entonces yo estoy acostumbrado, por ejemplo, al que tiene mi hija, por ejemplo, que es una mezcla entre maltés y poodle, come 2 tazas de comida en el día. Claro, Eso es chiquitito. todo lo que come. Y la hermana, que es un poquitito más chica, con una taza al día, anda impeque, le sobra. Bueno, pero esa era la dificultad en el tema del acceso a la carne en la historia siempre ha sido un tema. Las clases bajas nunca han podido acceder a comer abundantemente carne, era un bien escaso más que nada. Entonces, por eso tenemos que los perros eran un poquito mirados como un tema les daba a los romanos cierta, ¿cómo se llama? Estatus social, como lo acabo de decir, ¿ya? Mira, también hay un Marco Valerio Marcial, que es un poeta, también escribe sobre una perrita chiquitita que tenía un amigo y dice así, te lo voy a leer textual. Isa es más pura que un beso de paloma. Isa es más pura que un beso de paloma, más cariñosa que todas las muchachas, más preciosas que todas las perlas de la India. Así en el fondo los romanos veían a sus perros y eran el animal número uno que tenían como mascota. Y por lo general, también, si no me equivoco yo, por un datillo que averigüé por otro lado, ¿Mm? eran usados también estos perros, o por qué se había un vínculo tan grande con los romanos y con los seres humanos, es por el vínculo de calor, que provocan mucho calor. Pues su pelaje obviamente mantiene abrigado, por eso que se decía mucho que cuando estás, por ejemplo, en sectores de pastoreo o en campaña, siempre había un perro que dormía con alguno de los soldados para poder darle abrigo. Sí, de hecho, los molusus, estos perros grandes, los usaba el ejército romano. Y cuando estaban en la casa y cuando tú le entregas mucho amor a un perro, eso sí, o siempre, el perro va a responder muy cariñosamente a la familia. Pero recuerda que también acá estamos en un contexto donde existían los gladiadores, existía el Coliseo romano y los maltrataban a propósito a estos perros para que fueran parte del espectáculo de sangre que existía en esta época en, en, como en el Coliseo, claro. Oye, ¿Mm? desde aquellos tiempos venía el maltrato animal. Sí, desde aquellos tiempos. Lo que pasa es que al menos yo no tengo referencia acá si estaba regulado o no el tema del maltrato. No tengo esa referencia, que te la voy a conseguir más tarde, pero sí se usaban los animalitos ya para pelear y para participar de manera violenta. Entonces, eso siempre ha estado, también ha sido parte de nosotros. Muy triste. ¿Mm? Sí, bastante, que te diga, muy, muy triste. Yo pensé que era un cuento como de ahora nomás. No, viene de aquellos tiempos. No, claro, porque son muy fieles y lo otro es que los perritos, bueno, alguien me va a decir, me va a contradecir quizás, pero
Se dice que sienten los temblores o sienten el peligro antes incluso de que sucedan las cosas, se ponen como inquietos, entonces también cumplían ese labor de prevenir el peligro a la familia. ¿Mm? Sí, Así que bueno, muy, eso por una cuestión de los oídos, ellos siempre, más que predecir los temblores, escuchan el ruido subterráneo antes de tiempo, porque ellos tienen un rango auditivo mucho más afinado que el nuestro. La mayoría de los animalitos tienen ese rango auditivo mucho más agudo que el nuestro, igual que la vista en la noche, por ejemplo, de los gatos, una cuestión sorprendente. ¿Para qué hablar de las lechuzas? Entonces, pero ellos tienen otro parámetro que no es el mismo nuestro. bueno, nuestro folclore chileno también nos habla de aves y de animalitos que predicen tragedias, pues su canto predice tragedias, así que también hay que considerar ese tipo de cosas. Mira, también, aparte de los perros, por supuesto que era el número uno, el top de mascota, existían otro tipo de mascotas como gatos. En Roma también tenían gatos, principalmente traídos desde Egipto. Algunos pajaritos ya los encerraban, los tenían en jaulas, los alimentaban principalmente de codornices. Y las clases bajas, aunque no lo creas, usaban los gansos para cuidar sus casitas, porque los gansos son bastante agresivos y territoriales. No sé si he Sí, tenido la suerte de interactuar con un ganso. totalmente, totalmente. Me Y era más recuerdo, fácil de alimentar también. sí, me recuerdo yo, bueno, mi abuelo es de campo, fue ¿Mm? un hombre de campo casi toda su vida y me recuerdo claramente que más fiel que los perros eran los gansos, que metían bulla y aparte que pican súper fuerte. Entonces, al meter bulla ya ahuyentan cualquier ladrón. Y es muy, No, y muy a mí concreto. bueno, me trató de morder una vez un ganso, ¿no? Y son bastante territoriales, especialmente son bien complicados. Sí. Bueno, eso sobre el siglo primero y sobre la mascota, maravilloso, porque por algo decimos que el perro es ciertamente el mejor amigo del hombre y ese título lo va a mantener por muchos siglos más. ¿Mm? Desde siempre. Bueno, el segundo dato curioso Cuéntame. lo recabé o lo traje acá a la palestra debido a que se cumple casi un año del eclipse que vivimos el año pasado. Sí. Entonces, bueno, ya hemos hablado de esto, pero en general, pero ahora más particular, Anaxágoras fue el primer filósofo o científico del mundo antiguo, como lo quieras llamar, que predijo un eclipse. Entonces, desde esta época estamos hablando, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que una vez hablamos de Pericles Sí, pues en uno de estos? el siglo de Ya, oro de Pericles, que era uno de los que se preocupó de la cultura y todo aquello, si me recuerdo claramente. claro, Anaxágoras era pero yunta, era partner con Pericles, Eran los eran compas. amigos Max, eran compas máximo, así, como, para decirlo de esa manera, compartían mucho tiempo juntos. Entonces también se entiende todo lo que yo dije de que Pericles era en realidad un hombre muy culto. No solo eso, mira, Anaxágoras también se dio cuenta de que la estrella, el sol, la luna incluso, no tenían luz propia. Eso es un gran avance dentro de la astronomía. ¿Mm? Sí, sí. Oye, estos tipos realmente nos sorprendían, ¿ah? Porque uno pensaba que, ¿qué se van a andar preocupando de la curvatura de la Tierra? ¿Qué se van a andar preocupando de astronomía, etcétera? Y realmente sabían harto. O sea, es sorprendente que, por ejemplo, ahora con tremendo datos de cuestiones tecnológicas, telescopios, radiotelescopios y cosas, se descubren y ellos con la vista nomás y un par de cristales así como muy a la pasada, logran descubrir grandes cosas. Sí, en realidad el primer telescopio lo construye Galileo, pero piensa que acá prácticamente ellos miraban en las noches las estrellas, tenían una vista privilegiada, así no existía la contaminación lumínica, y a partir de esas noches que ellos tenían de observación, sacaban estas conclusiones. Es sorprendente lo de los griegos, porque acuérdate que ellos acuñaron también el concepto de átomo. Sí, Eh, sí. entonces después se va a tomar en el siglo XIX con Rutherford y después va a dar paso a la física o a la mecánica cuántica. Bueno, acá ellos no conocían la energía nuclear, por lo tanto creían que el Sol, por ejemplo, era un gran trozo de hierro caliente y así explicaban por qué se mantenía el Sol como una estrella. ¿Mm? Oye, buena analogía. ¿Eh? Claro, ellos buscaban la explicación dentro de lo que tenían a mano. Y lo que tenían a mano era el conocimiento de, por ejemplo, de un hierro caliente. Y eso les daba más o menos la misma figura de que podía tener el sol en su color y en su temperatura. Buena analogía. Esa me gustó. No, Sácame una duda. Anaxágoras, ¿me dijiste? ¿O? sí, Anaxágoras. Anaxágoras. Estos son antes de Sócrates. Estos son contemporáneos a Sócrates. Contemporáneos de Sócrates, ya. Sí, Sócrates peleó en una batalla que se llama la batalla de Maratón. Y Maratón, sí, la batalla de Maratón. Él fue hoplita.
Y en eso fue en el 480. Y como a partir del 460 empieza el siglo de oro de Pericles. Ajá, por ahí Entonces andamos. vamos a ir. Y después, acuérdate que el orden es Sócrates, Platón, Aristóteles. Sí, claro. Ese es el orden de... Sí, sí, sí. Entonces, bueno, grande Anaxágoras, así que Sí, pues. nuestra admiración para los griegos. Vamos a ver un poquito más adelante. El Renacimiento se trata de este cambio y de esta mirada, de este regreso de volver a las raíces del hombre y los griegos cumplen un papel fundamental. Oye, ¿alguna vez leíste la Ilíada y la Odisea de Homero? En El punto 3. sí, en alguna parte lo leí así como de pasada. Me hicieron leer, tengo que confesar, me hicieron leer capítulos, no completa. Leí capítulos, pero la historia más o menos uno la tiene ahí en el inconsciente colectivo, la de Odiseo o Ulises y su viaje a Ítaca y todo el cuento. Y Sí. no, sí. ¿Y cómo olvidar a la grandiosa Penélope? ¿Cómo olvidarla? Penélope, sí, pues, espera 10 años a su hombre, 10 años. Y ¿Tú el- has esperado 10 años a algún amor de tu vida? No, ¿Alguien, no sé, ¿eh? alguien que nos está escuchando ha esperado 10 años al amor de tu vida? Bueno, le vamos a contar un poquito, algunos datos curiosos. La Ilíada y la Odisea se escribieron alrededor del siglo VIII antes de Cristo. ¿Ya? Tenemos que todavía no nacía la filosofía, no nacía la ciencia. Entonces, una de las cosas que llama la atención es que los griegos encontraron cerca de esta época ¿cómo decirlo? Un cráneo de un mamut. Sí. Encontraron un cráneo de un mamut. Y este cráneo, no sé si alguien lo ha visto, lo puede ver, o lo ha visto alguna vez. Parece de verdad, signo obviamente los cuernos, un cráneo humano gigante. Y los griegos creían que esto habían encontrado una cabeza de un cíclope, un esqueleto de un cíclope. Claro. Entonces, fundamentó gran parte fundamentaba sus ideas sobre cíclopes, porque recuerda que en la Ilíada y en la Odisea principalmente aparecen cíclopes, ¿te acuerdas? De Polifermo, ¿no? Que aparece una serie de ¿Te personajes acuerdas? mitológicos, de hecho de ahí también sale la aparición de las sirenas, po. Sí, sí. Pero déjame contarte un poquito de Polifermo. Lo que pasa Dale. es que Ulises, le voy a contar un poquito de qué trata la gente. Ya, mira, la Ilíada de Homero trata sobre la guerra de Troya y sobre esta mujer que provoca esta guerra que es Helena, ¿cierto? Sí. Helena de Troya, la Helena de famosa. Troya. Claro, Helena de Troya. Hay una película sobre eso también muy interesante. Y la Odisea de Homero trata de que Ulises, uno de los héroes de Troya, quiere regresar donde su familia y quiere regresar a Ítaca, Claro. a ver a Penélope, como dijiste tú. Y bueno, se encuentra con un montón de dificultades para llegar a donde su familia, y esto demora aproximadamente 10 años. Y en uno de estos, el escritor de esto, que se llama Homero, nos narra que Ulises se encuentra con unos cíclopes y en una forma de engaño muy espectacular, muy entretenida que él realiza acá en este libro, es que le dice, le deja ciego a un cíclope y el cíclope le pregunta, ¿y quién me dejó ciego? Y Ulises le dice, nadie, yo soy nadie. Entonces cuando llegan los otros cíclopes, ¿quién te hizo esto en el ojo? Y el cíclope le dice, no, nadie me lo hizo. Entonces así Ulises logra escapar. Maestro del engaño, Ulises. Sí, totalmente. Los cíclopes, bueno, para aquellos que quizás hay niños mucho más pequeños que no reconocen los cíclopes, son aquellos personajes mitológicos que tenían solo un ojo, no tenían dos como nosotros, solamente un ojo. Claro. Y bueno, un poquito que agregar sobre la Ilíada o la Odisea de Homero. La Odisea básicamente trata sobre... Los griegos estaban obsesionados con la fama, era un tema que con la inmortalidad más que nada. Estaban obsesionados con la mortalidad y Ulises decide no ser inmortal y volver a su casa con su familia. Y ese es como el gran mensaje de la Odisea de Homero, un mensaje súper familiar. O sea que Homero está diciendo el sentido de la vida, cabro, acá es la familia, lo demás no importa. Es un gran mensaje. Oye, yo estuve mirando un mapa del supuesto viaje de la Odisea y al final de cuentas se dio vuelta ahí mismo como 1.000.000 de veces sin llegar al destino, porque el tramo no es como para demorarse 10 años. Es que le pasa de todo. Le Claro. pasa de todo también.
Ulises, mira, este es el sueño del pibe, el sueño de cualquier hombre, yo creo, cualquier adolescente, cae en una isla donde existía una diosa que se llamaba Calipso. Y Sí. Calipso lo engatusa, le ofrece vida eterna y placer sexual eterno, y él aún así se aburre y decide ir a ver a su familia y a su hijo, ¿no? Entonces, es un gran mensaje este que nos entrega la Odisea de Homero, ¿no? En el Al final, intertanto, Penélope sentada esperando. claro, y eso es lo genial del relato, porque Penélope, la mujer, lo estaba esperando y tenía muchos pretendientes. Homero la narra como una mujer, nos cuenta que es una mujer muy bonita. Sin embargo, él la estaba esperando igual y tuvo la fe y lo esperó, y una historia de amor preciosa también. Sí, pues de Muy hecho bonita. el mito de Penélope, la idea es que le dijo a uno de sus pretendientes que ella iba a aceptarle la propuesta matrimonial a ese pretendiente cuando terminara de De bordar, tejer, claro. de tejer o de Claro, de bordar bordar. un paño, no me recuerdo si era una mortaja o era algo largo, era un mantel, un El tema vestido. es que, el tema es que nunca lo terminaba. Claro, Ese porque es el ella en tema. el día lo armaba y en la noche lo descosía. Entonces así nunca lo terminaba. Eso era No, para darle tiempo para que el lindo volviera a casa. Po. o sea, antes de Jane Austen, que es la autora de Orgullo y Prejuicio, tenemos acá la Odisea de Homero, que es un pedazo de libro que nos cuenta esta historia de amor, entre otras tantas cosas maravillosas, ¿ya? Totalmente. Oye, pasemos a otro libro. Cuéntame. Este es uno de mis libros favoritos. Se llama El Principito. Ajá. Escrito por... ayúdame con la pronunciación, porque Sí, a mí me ha costado aprendérmela. Don Antoine de Saint-Exupéry. Claro, Antoine de Saint-Exupéry. ¿Exupéry o Exupéry? Exupéry. Exupéry. Bueno, hay muchas curiosidades sobre el Principito. ¿A ti te gusta o no? ¿O no Sí, tanto? sí, me gustó cuando lo leí en su tiempo con esa edad. Cuando lo leí en esa edad me gustó. Después como que me fui en otras cosas y lo dejé como un buen recuerdo de un bonito libro. Mira, es que es un libro para niños, pero un libro bastante profundo. Sí, Aborda temas bien filosóficos, bien existenciales. Aborda el tema de la amistad, que es un tema que aborda Aristóteles también. ¿No? Y la ética, etcétera. Es un libro bien completo. La verdad es que no es el favorito de mi hija, yo se lo compré a mi hija para leérselo yo. No es el favorito, le gustan más los cuentos de lobo y todo eso, pero para muchos niños es como un libro relevante, y para nosotros los adultos que lo leímos. Mira, esta frase que dice lo esencial es invisible a los ojos es un parafraseo de Antoine sobre un pensador del siglo segundo que se llama Plotino. Mira lo que dice Plotino, para que mm, vean que lo parafraseó. a ver. Plotino dice: la belleza suprema no es una belleza visible para el ojo corporal. Y en el Lógico. libro Antoine de Saint-Exupéry dice: lo esencial es invisible para los ojos. Dijo lo mismo al final de cuentas. Dijo lo mismo, claro, y Plotino es famoso porque bueno, en su filosofía él decía que nosotros estamos tan absortos de la belleza física, de la belleza del sexo opuesto, que nos olvidamos de otro tipo de belleza. Y en el Claro. fondo ese es el mensaje del Principito. Sí, o sea, Maravilloso. entre tantas cosas, como bien dices tú, por ejemplo, está también lo que me recuerdo yo, lo que puede ser, por ejemplo, una relación de dependencia versus una relación de amistad. Que me recuerdo claramente con, por ejemplo, cuando él le dice el zorro, le dice, pero domestícame entonces, o sea, una cosa así como, y él decide que no, po. Entonces no hay una, no hay una, a ver, él nos marca bien la diferencia entre lo que puede ser bien entendido y mal entendido dependiendo de quién lo vea y cómo se vea. Claro, también tiene que ver con los vínculos y también tiene que ver con el sentido de la vida. De Claro, pronto en psicología se ha abordado harto este tema de que, oh, yo no sé por qué siempre busco parejas, un ejemplo, o alguien dice: yo no sé por qué siempre busco parejas tengo esa sensación como que las quiero proteger. Claro, porque ese tipo de pareja a ti te da sentido en tu vida, po. claro. Y la amistad, el amor y muchas cosas, tener una mascota incluso nos da sentido en la vida, y el Principito aborda este tema magistralmente y de una manera muy sencilla. ¿M? Oye, Oye, pero otra analogía, perdona, dime, a cuéntame. ver si te pongo en aprieto, ¿es idea mía o este relato del Principito se basa en una historia de un piloto que realmente cayó en el desierto?
No, lo que pasa es que Antoine de Saint-Exupéry, él era piloto. Claro. Y él murió, de hecho, él murió en la Segunda Guerra Mundial. Él murió, no recuerdo la fecha en especial, pero murió después del desembarco de Normandía, que fue el Ya. 6 de junio de 1944. Entonces, él era aviador y también estuvo en la campaña contra el ejército alemán en el norte de África. Entonces, él tenía ya bastante experiencia como piloto. Ah, También él era arquitecto, pero no terminó su carrera. ¿Mm? ay, ay, ay. Se fue a vivir. Claro, después de Dunkerque hubo un exilio de soldados ingleses y estadounidenses, y él estuvo un tiempo ahí en Estados Unidos, y ahí fue donde publicó El Principito. Lo publicó en Estados Unidos en 1943, y recién en 1946 se publicó en todo el mundo, y en Francia y en todo el mundo, ¿ok? ¿Mm? Mira, y existe otro simbolismo maravilloso dentro del libro. En el capítulo 5 Ujú. aparecen estos árboles que son boab, no sé cómo se pronunciaban, Los, boabobs, los baobabs. baobabs, estos, Los claro, baobabs. estos baobabs, y lo que hace aquí Antoine de Saint-Exupéry está haciendo una analogía con el nazismo. Es decir, estos árboles gigantes que arrasan con todo, que destruyen planeta, es la semilla del nazismo que se extendió muy rápidamente por Europa. Entonces, es la analogía que utiliza para describir un poco lo nefasto que fue el nazismo. Es una maravilla porque lo hace con una simpleza increíble, ¿no? Sí, no, de hecho, dejarle hecha la invitación a todos porque es un libro que puede tener interpretaciones como muy simples, muy básicas, muy elementales, que usted las ve ahí mismo, y unas interpretaciones que van pero desde lo más profundo del psicoanálisis incluso, ¿ah? Pueden derivar en muchas interpretaciones. Es un libro, sí, que como te digo, para mí quedó como un bonito recuerdo de un buen libro, eh, pero puede usted encontrar todas las interpretaciones que quiera respecto del Principito, porque yo me recuerdo, por ejemplo, haber ¿Mm? leído respecto a este mismo, de los baobabs, que ¿Sí? digamos, contextualicemos un poco a nuestros auditores, que el baobab es el árbol que crece y que se supone que estaba exterminando el asteroide de donde venía el Principito, ¿cierto? Claro, que Entonces, arrasaban con todo. claro, Los entonces dibuja. Eso, ojo que esos dibujos que aparecen en el libro son dibujos de él, de Antoine. claro, entonces se supone que es un asteroide en donde hay un árbol que va, con sus raíces van volviendo a estos asteroides, y al final de cuentas lo va haciendo pedazos, aunque eso signifique su autodestrucción. Entonces también, por ejemplo, desde un punto de vista psicológico, etcétera, muchos lo han interpretado también como el germen de la autodestrucción que todos tenemos, que a pesar de que nuestras malas actitudes puedan derivarnos en que quizás terminemos muy mal, las seguimos haciendo porque es un instinto casi. Bueno, por eso se considera también un pequeño que tiene un libro que tiene muchos ápices del existencialismo, que era una Totalmente, corriente predominante cuando se escribió este tipo de libros. totalmente. Sartre estaba en su apogeo. ¿Mm? Totalmente, o sea, el hombre arrojado ahí al mundo solo. Oye, cerremos el tema del Sí, Principito, pasemos a un tema que de verdad es verdaderamente muy llamativo y poco conocido. El 5 de mayo tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, y el 5 de mayo de 1945 llevó a cabo una batalla que se llama la Batalla del Castillo Medieval de Iter. Esto queda en Austria. Y tú no me vas a creer que lucharon norteamericanos y alemanes juntos contra las SS. a ¿Puedes ver, ¿cómo? creerlo? ¿Los norteamericanos y la SS? Te lo repito, sí, Sí, no. sí. Los ¿Ya? norteamericanos con soldados regulares del ejército alemán, pelearon juntos, unidos, contra soldados de la SS, que son los soldados más fanáticos y más devotos a Hitler que Sí, existían en claro. la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, sí. Vaya, no Esto, sé. mira, te voy a contar un poquito de qué trató. Este castillo se lo tomó el ejército alemán en 1939 y se utilizaba para la captura de prisioneros. Se le mantenía encerrado a prisioneros, pero en general eran prisioneros de alto rango. Entonces, obviamente que los estadounidenses querían rescatar a prisioneros franceses y estadounidenses que estaban en este castillo, y cuando iban a asaltar este castillo se le sumaron, no fueron muchos, fueron entre 10 y 15 soldados alemanes, pero los soldados alemanes ya existían alemanes que ya estaban aburridos ya de Hitler, estaban chatos con el nazismo. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero
a partir de 1944 se empieza a desvelar que muchos alemanes en realidad no estaban contentos con el nazismo y se declaran antinazi. Entonces había una división ahí en el ejército. Uf, Bueno, entonces al final lograron liberar a los prisioneros y es una historia muy bonita, muy de unión entre dos enemigos a muerte. ¿Sí? qué raro escuchar que estaban luchando juntos bueno, fueron poquitos como bien dices tú, pero igual quedó para el anecdotario, entonces que hubo soldados que se pasaron de las SS para, lograr la toma de ese castillo. Ahora, la importancia era nada más que rescatar los soldados, nada más que eso, ¿no? Es que no, los estadounidenses y bueno, y los aliados, Francia, no, habían prisioneros principalmente del alto mando francés y no querían que murieran, por supuesto, tenían mucho valor para ellos. Entonces, claro, esa era la importancia, rescatarlos con vida. Al final lo lograron rescatar con vida y eso es lo más importante, que el final de esta historia, que es muy, algo poco usual en la historia, ¿no? Mm. Sería algo así como que peruanos y chilenos lucharon contra bolivianos en la guerra del Pacífico, algo que no pasó, obviamente, pero Pero, como el equivalente, ¿no? pero hubo chinos, po. Sí, po, Hubo sí, po. chinos peleando por Chile contra, y de hecho eran chinos que estaban contratados por los bolivianos en las guaneras del norte y que cuando decidieron que les iban a subir no sé qué cosa, se pasaron para el lado chileno. Y aquí lo recibieron Eso, pero ¿no? con los brazos abiertos y todo el cuento. Y después, a la hora de los Q, el gran capitán Patricio Lynch les dijo, ahí tienen su bono, bono podía entrar y se fueron. Lo echó a todos. Oye, buenísimo dato, no, me acordaba haberlo leído para ahí, pero no estaba seguro, ¿no? Ya, pasemos a otro tema, el punto 6. Mira, Vale. esta es una noticia que apareció en 2013 y me llamó mucho la atención. Dice que por elfos y duendes se suspende construcción de una carretera en Islandia. Ya, Lo voy a repetir. me está- Por elfos y duendes se suspende una construcción de carretera en Islandia. Mira, en una península de Islandia que se llama Alfanes, se iba a construir una carretera. ya, Entonces se estaban haciendo todos los estudios para ver por dónde podía pasar la carretera y la gente comenzó a protestar, empezó a reclamar, porque decía que en ese lugar, en un lugar, el folclore islandés o folclore nórdico habla de la presencia de duendes y cómo protestaron y reclamaron y al final no se construyó la carretera. Es muy interesante porque habla del respeto que tienen los pueblos nórdicos por su folclore. por Y yo creo que es algo que supuesto. nos hace falta a nosotros. O sea, hay aquí en Latinoamérica nomás, pues hay lugares que el camino tiene que dar un par de vueltas porque si puede pasar por un sitio arqueológico y nosotros por otro lado tenemos, ahí está el olivar, pues. ¿Qué mejor prueba? El sitio Sí, arqueológico y del ya olivar. no, lo Botado. tocamos en Olivar. No sé si te acuerdas cuando Trump asumió el poder como presidente, lo primero que hizo fue expropiar tierra a estos pueblos originarios de Estados Unidos que eran tierras sagradas y Claro, construyó un viaducto ahí, no importó nada, o sea, cero respeto por las raíces del norteamericano. A todo esto, el pueblo norteamericano nació ellos son todos inmigrantes, ya existían americanos ahí y ellos, no sé, se apropiaron de ese territorio y hablan como si fuera, ¿no? Bueno, no quiero hablar de más. ¿Ya? es como el detallito ese que dice que Trump va a devolver a todos aquellos que sean inmigrantes, los va a devolver y sale después al lado del piel roja diciendo, bueno, ¿cuándo te vas? Sí, claro, pero en el fondo ellos tienen una política en contra de inmigrantes siendo que ellos son inmigrantes. ¿No? Totalmente, si llegaron todos en el Mayflower. Bueno, y es un proceso histórico. De pronto la gente niega el proceso de inmigración, pero es un proceso histórico que ha ocurrido. Siempre él está en constante movimiento en el planeta, en todos los rincones del mundo. Así que, Somos bueno, es ciudadanos un globales. temazo. Somos Es ciudadanos un temazo. globales, si ese es el asunto. Como decía John Lennon, que era un. ¿Cómo decía John Lennon? En Imagine, un mundo sin países ni fronteras. Totalmente. Que sería re Oye, complicado. sí, por supuesto que sí. La economía de por medio, así que la Uy, política, etc. Oye, pasamos al punto 7. cuéntame. El Leonardo da Vinci. Hay un tema con Leonardo da Vinci y que es súper desconocido. Bueno, él es considerado el genio de la humanidad. Totalmente. No hay otro. No, Sobre Einstein, sobre Aristóteles, sobre cualquier científico, el genio de Leonardo da Vinci.
Y Sí. siempre se destaca él que fue un polígono o una persona muy multifacética. Muy al estilo de como no eran los griegos, en todo caso, al principio del inicio de la filosofía. ¿Mm? Sí, pues de hecho rescatan el principio del hombre íntegro. El Renacimiento rescata eso, el principio del hombre íntegro, el hombre que tiene que ser, no sé, buen artista, buen filósofo, buen matemático, buen pintor. Lo que sí no estaba muy bien considerado era las artes musicales, el cantar. Eso no estaba como muy bien considerado todavía. Bueno, sin embargo, Leonardo, la arte fue lo primero que le llamó la atención. Claro. Mira, lo más curioso que quiero contar de Leonardo da Vinci es que él no estudió, mm, tuvo solamente maestros, nunca asistió a ninguna escuela, ni nunca tuvo educación formal, tampoco fue a la universidad. Eso es lo más increíble de Leonardo da Vinci. Ni siquiera aprendió, cuando tú estudiabas en la universidad en el siglo XVI, en la época de Leonardo da Vinci, tú tenías que sí o sí aprender a escribir en latín. Ni siquiera Sí. sabía escribir latín el Leonardo da Vinci. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó a ser un genio? Esa es una gran pregunta. La verdad es que él siempre tenía mucha motivación interior y mucha curiosidad. Mira, quiero hacer una analogía. Cuando una vez le preguntaron a un periodista, le preguntó, oye, Einstein, ¿por qué eres tan inteligente? Y él dijo, no, yo no soy inteligente, soy profundamente curioso. Y esa curiosidad era la que tenía Leonardo también, era un tipo sumamente curioso, lleno de preguntas, y llama la atención esto de que nunca estuvo nunca estudió nada, él no estudió ninguna carrera, pese a que lo definían como de ingeniero, lo definen como eh, arquitecto, hizo disecciones de cuerpos, ¿ah? Tenía una obsesión ahí con la anatomía. No, Claro. muy interesante la figura de Leonardo da Vinci, un espaldarazo quizás a los sistemas educativos, ¿no? También, Sí, como un totalmente. llamado un tirón de oreja, ¿no? O sea, de fondo, claro, lo que tú dices no es menor, que no tuvo nunca como una academia de algo, sino que más bien siempre fue un aprendizaje de manera informal o un aprender haciendo, quizás. Un O sea, es aprender que haciendo, él quería aprender en el nada fondo, más. y si le interesaba algo, lo aprendía. Claro, y para eso se ¿Eh? dedicaba a estudiarlo, a mirarlo, a observarlo. Ahora no sabía Ah, cómo porque no estaba dentro de los cánones regulares, pero él lo hacía a su manera. bueno, Verrocchio o Verrocchio, como se dice, él fue él lo tomó de niño y fue un gran maestro para él, era muy culto. De hecho, yo tengo un libro acá que se llama, déjame ver dónde lo tengo, se llama Leonardo da Vinci de Fred Behrens, que para mí es la mejor biografía que ha escrito de Da Vinci, y ahí se narra un poquito cómo le enseñaba Verrocchio a Leonardo da Vinci y le hablaba de todo. Una de las cosas, bueno, anécdotas que cuenta es que no sé si escuchaste alguna vez hablar del demiurgo El de en Miurgo. Platón. Platón habla del demiurgo. ¿Lo Sí, el de escuchaste alguna Miurgo, vez? sí, sí. Que es como este Dios que es un artista, entonces dibuja el mundo con tal maravilla, con tal nivel de belleza, que era un artista magnífico. Y esta historia le gustaba mucho a Leonardo da Vinci, le llamaba mucho la atención. Bueno, eso un poco de hablar de Leonardo da Vinci y un poco hacer la reflexión de que en los colegios eh, o sea, mira, en Finlandia se dice, en Finlandia tiene un sistema educativo y siempre se nombra a Finlandia. Los niños generalmente estudian cosas que les motivan a ellos, Claro. pero acá en nuestro sistema escolar todavía estamos muy lejanos de eso. Está todo demasiado estructurado y nos falta avanzar. Yo creo hay que conversar estos temas y reflexionarlos. ¿Mm? Sí, oye, respecto, mira, nuestros auditores ya están ¿Mm? interactuando, nos comentan que cuando hablábamos recién del caso de Donald Trump, que nos tiramos un poquitito para atrás al tema anterior, Ya, sí, dale, dale. sí, acá uno de nuestros auditores nos habla justamente de lo triste que pasa en nuestro territorio con los terrenos de la Araucanía, en donde se hablaba de la pacificación de la Araucanía desde los tiempos, no solamente la de ahora, sino que desde los tiempos aquellos de la conquista española, que se habló de la pacificación de la Araucanía y los mapuches por otro lado, que jamás le bajaron el moño al conquistador, ni siquiera a los incas que llegaron hasta el Biobío nomás, de ahí no pudieron seguir, fueron el único pueblo que no le bajó el moño a los incas en toda América. Entonces acá también, cuando se habla de la pacificación de la Araucanía, se estaba hablando justamente de la usurpación de tierras por parte de los españoles y que se ha mantenido hasta este tiempo. En eso podemos coincidir.
No, de los mapuches heroicos, porque ellos resistieron a un imperio que era tremendo, un imperio, un imperio gigante. Y lo otro es que cuando ya, tú lo dijiste, en el periodo de la conquista, desde el desastre de Curalaba hasta hoy, eh, no se ha podido zanjar o dar solución al tema de los mapuches. Entonces, bien complejo, ¿no? Sí, es un Bien tema complejo. súper Cada vez complejo. saca roncha el tema cada vez que se habla. Y lo peor es que nosotros los chilenos en general tendemos a rechazar a la cultura mapuche porque quizás nos avergüenza o no nos sentimos partícipes, siendo que los estudios dicen que nosotros, la mayoría de los chilenos, tenemos sangre mapuche, pero bueno, hay un tema racial ahí también. Sí, totalmente. Ahí se mira de forma peyorativa. Oye, vamos a un tema un poquito más entretenido. Cuéntanos. Mira, en la mitología romana existía un personaje que se llamaba Cupido. ¿Lo escuchaste hablar alguna vez de él? Personaje aquel. Era, Cupido era hijo de Venus, y Venus era la diosa de la fertilidad, la belleza y el amor. Ya, todos conocen a Cupido porque en el fondo te tiraba esta flecha y era la explicación romana para fundamentar el amor. Sí, claro. Pero lo que no se sabe y lo que se sabe poco es que también Cupido tenía otro tipo de flechas que tenían otro efecto. Una de las más importantes que destacan mucho los romanos, él también tenía una flecha que te la disparaba dentro de la mitología romana y tú te olvidabas de una persona si estabas sufriendo por amor. No te creo. Sí, Oh, qué hay buena. varios que necesitan de esas flechas, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué decís Súper, tú? súper bueno. Pues imagínate. ¿Cómo no sería malo eso de que ya terminaste tu relación? Siempre hay uno que termina más dañado que el otro, ¿no? Entonces, de repente, O sea, oye, sí, sería, ¿no? Y hay personas que nunca más vuelven a tener una pareja, jamás se vuelven a casar. claro, que quedan súper marcados y todo el cuento. Entonces, de repente, imagínate, Cupido podría tener una pyme en donde tú lo llamas por teléfono y dices, oye, ya terminé con mi Claro, pareja, sabes que sí, lo estoy pasando pésimo, así que pégate un flechazo y que te haga un combo, por ejemplo, ya, mira, te voy a cobrar una nomás y te doy un flechazo por para que te olvides y otro flechazo para que puedas conseguir pareja. Oye, Pero para los de los romanos era un dioses, tema, aparece mucho el tema bueno, primero del primer amor y después de olvidar el amor. Recuerda que Neruda, en uno de sus poemas, el 20 poemas de amor y una canción desesperada, dice, ¿por qué es tan largo, tan corto el amor y tan largo el olvido? Eso, es un tema este del tema, olvido. Bueno, temazo, un temazo. temazo, ¿no? O sea, Sí. quizá algún día algún otro capítulo podríamos profundizar un poquito más en él, pero llama mucho la atención que era un tema recurrente en las relaciones amorosas ya de los romanos del siglo I. ¿Mm? Sí, o sea, de hecho hay el libro de Ovidio, que El arte de amar, de Ovidio, no el de Eric Fromm, el otro, el de Ovidio, el que fue primero, ahí da consejos a los jóvenes para poder encontrar el verdadero amor. ¿Ah? Y dentro de esos consejos, por ejemplo, decía que le hablaran a las mujeres, no me recuerdo si le decía jóvenes atenienses, parece que era a los griegos, le decía hablarles, que le hablaran, no sé si en latín o no sé qué otro idioma, para que eso les provocaba más dulzor al oído de la próxima víctima. Entonces les daba consejo o vídeo a la juventud para que pudieran lograr enamorar a algunas chiquillas. Sí, no, fantástico. Un dato curioso, súper interesante porque, o sea, Cupido no solamente te flechaba, sino que también te desflechaba, por así decirlo. ¿Mm? Oye, ya estamos llegando al final. Tenemos el origen de la palabra. Avísame del tiempo. ¿Mm? Si no, no, dale, no, El, nos preguntamos justo, así que bien. Ya, estamos, el origen, vamos a ir con dos, vamos a cerrar con dos, dos referencias al lenguaje, eso es lo que quiero decir. Ya, ok. La primera es sobre el origen de la palabra boicot, que yo lo leí, lo busqué y de verdad que increíble cómo nació la palabra boicot. Mira, escucha esta historia, por favor. A ver, dale, dale. En Irlanda, en 1880, había un terrateniente, un tipo que tenía muchas tierras y que se la arrendaba a los campesinos para que ellos la produjesen y después él mismo les compraba la producción a los campesinos. Se llamaba Charles Boycott. Esto fue en 1880 en Irlanda. Entonces Boycott, en un periodo de hambruna y de crisis económica en Irlanda, le sube los precios de los arriendos de estos terrenos. No, como tan mal. Entonces,
causó mucha polémica entre los campesinos, pero muy inteligentes los campesinos dijeron, ¿saben qué? No le vamos a comprar más, no le vamos a vender más y vamos a hablar con toda la gente para que este tipo, Charles Boycott, no pueda negociar con nosotros. O sea, lo boicotearon. De ahí viene el boicotear. De ahí viene, claro, de ahí viene boicotear. O sea que a Charles Boycott lo boicotearon y ahí viene el origen de la palabra boicot. El Es súper interesante. Claro, sí, claro que sí. O sea, boicot vendría de la idea de aplicarle un poco de su propia medicina para que no pueda tomar de los beneficios de lo que él quería. Claro, el relato incluso que fue tal la organización de los campesinos que hablaron con toda la gente que comerciaba con él para que dejase de él obtener dividendos o a negociar. Incluso hablaron con un cartero que había un correo en la ciudad y hablaron con él y ni siquiera le llegaban cartas, así que lo boicotearon de una manera increíble. Entonces de ahí, desde ese momento, y producto de Charles Boycott, es que nosotros decimos boicotear cuando queremos... no sé si funar o ¿cómo podríamos decirlo? Pero apuntando a que no te entendí. No. ¿Cómo podríamos explicar la palabra boicot con otro sinónimo? Hay figuras en el habla cotidiana, le hicieron la cama, se lo funaron. Claro, no funaron en el fondo, lo funaron, claro. Un complot, Bueno, complotaron. Complot también. Complotaron Muy en contra de... interesante, muy Sí. interesante el origen de la palabra boicot. Y ahora, tú sabes que yo soy un Roque Barcia Lovers y quiero terminar el programa de hoy con esto, que son las 10, son diferencias entre la palabra biblioteca y librería. ¿Ya? Yo soy un amante de Roque Barcia porque es un gran filólogo y por favor, lo voy a leer textual. Quiero que ustedes pongan mucha atención a la diferencia entre biblioteca y librería, ¿ya? Lo que dice, esto lo dice Roque Barcia. Dice, biblioteca se compone de biblios, de biblium, libro y teque, que significa caja o depósito. O sea, básicamente los vocablos hacen referencia a libros y el lugar donde se depositan estos libros. ¿Ya? Esta palabra pues expresa la idea de custodia. En cambio, librería no significa otra cosa que colección de libros. Ojo, para la venta o para la instrucción de los particulares. El sufijo eria hace referencia a un lugar donde se venden cosas. Por ejemplo, carnicería, vende carne, ferretería y panadería, etc. La biblioteca, por lo tanto, es un establecimiento, casi una institución. En cambio, la librería puede dar lugar al comercio. Justo. Así sería correcto decir la Biblioteca Nacional, o en el caso de La Serena, la Biblioteca Regional. Nada más absurdo que decir la Librería Nacional. Así se dice del mismo modo comercio de la librería y nada más absurdo que decir comercio de la biblioteca. Fantástico, Roque Barcia, ¿no? No, buenísimo, buenísimo. De hecho, el sufijo eka o teca indica ¿Sí? justamente ese lugar de almacenamiento donde está o de se custodia. Por ejemplo, las pinacotecas, se supone que es el lugar Claro. de las pinturas. Y va a sonar un poco coloquial, pero es así. Las discotecas no era el lugar donde se bailaba, sino que el lugar donde se guardaban los discos. Sí, claro, la palabra hace referencia a eso, el lugar donde se guardaban los discos. Qué gran dato, Luchito, como siempre. La Complementando hemeroteca. bien. La hemeroteca, ¿la conoce usted? ¿Se acuerda de la hemeroteca? Recuérdame, ¿qué era la hemeroteca? Las hemerotecas. Cuando usted va a una biblioteca, hay un lugar donde están los libros, los anaqueles, donde usted saca los libros, ¿cierto? Esa parte es la biblioteca. Pero las bibliotecas también tienen un lugar donde guardan los diarios y las revistas. Las hemeroteca. La hemeroteca es lugar donde se guardan los libros y las revistas. Lugar de almacenamiento de los diarios en gemera. Así es que por eso se llama hemeroteca, con H. Qué gran dato. Yo soy un Roque Barça Lovers, invito a leerlo. Bueno, uno puede googlear en internet fácilmente y puede encontrar su libro, así que no, invito a la gente a leer a Roque Barcia. Es un gran lingüista, filólogo, etc. Bueno, Luchito, eso básicamente lo que... El aporte de nuestro amigo Michel Vitrán, al cual queremos mucho acá en la radio, y de manera particular también le tengo un gran cariño a Michel Vitrán. Él, por un lado, dice que está pidiendo se solicita un cupido nuevo y que sea responsable porque su cupido se droga.
Así que está viendo, por favor. No está haciendo la pega, no Claro. está haciendo la pega. Y su otro Sí. aporte, humildemente, me dice, entonces la feria es el lugar donde se venden las Fs, porque sería la F-Eria. Ese sería, gracias Michelle por tu gran aporte. Uy, gran aporte, sí. Gran aporte. No, sí, él sabe que lo queremos mucho ahí a mi querido Michelle Vitán. ¿Sabes qué? Y te voy a contar un datito que es parte de la anécdota. Michelle Vitán, para la Semana Santa del año pasado, si no me equivoco bien, conversamos mucho de judaísmo. Y Ya. nos dejó, pero Gran tema. oye, realmente se mandó una clase magistral en torno a lo que era la Pascua, el origen de la Pascua, el Pesaj, si no me equivoco, y muchos otros términos que muchos desconocíamos. Así es que, más allá de cualquier chiste y de todos los datos humorísticos que de repente nos entrega Michelle, es una gran persona, un gran amigo, muy culto, y está cantando unos tangos que te los encargo también. Así que está cantando unos tangos, pero qué vale, por una cabeza y todo aquello. Así que grande Michelle Vitrán, muchas gracias. Ya Bendito está. cartel. Sí, Sí. un saludo, un saludo. Un saludo a toda la gente que nos escuchan y que se empapan de este momento cultural. Así que, no, pues oye, ¿me dejáis terminar con una cosita? Sí, por supuesto. Mira, yo en la radio acá estamos muy comprometidos por difundir el trabajo de escritores locales que también entendemos como emprendimiento, como emprendimientos, perdón. Hay un autor que es profesor, que se llama Gonzalo Audilo, que tiene un libro que se llama, dame un segundo que lo tengo acá, se llama Un Mundo Cualquiera. Lo voy a mostrar, a ver si lo ven. Se llama Un Mundo Cualquiera de Gonzalo Vilo. Es un libro muy entretenido, lo recomiendo mucho, más o menos 7.000, 6.000 pesos. El precio es de la editorial Filactería, así que lo recomiendo mucho. Un escritor regional, un emprendimiento, porque recuerden que ellos viven de esto, Sí, por de supuesto. la venta de sus libros. Así que lo repito, Gonzalo Vilo, este libro de cuentos cortos que se llama Un Mundo Cualquiera. Acá está la portada, lo estoy mostrando en cámara para que lo vean. Así que gran libro que yo recomiendo Pero no me lo esta mueva, semana. no me lo mueva tanto porque no lo podemos ver. Ya. Quietito ahí, Ahí. es un mundo cualquiera. Entonces ahí sí nos quedó más claro, Rodrigo. Y un consejo para todos aquellos que tienen amigos emprendedores. Si tú quieres de repente ayudar a un amigo emprendedor, y ese es un muy buen consejo que se los voy a dar, si quieres ayudar realmente a un amigo emprendedor, nunca le pidas una rebaja. No le pidas rebaja a su producto, págale lo justo, porque por algo está trabajando en aquello. Y si quieres ayudarlo realmente, págale lo que vale su trabajo, no le pidas rebaja. Eso es lo mejor para los Bueno, por emprendedores. eso dicen que nunca hay que mezclar amistad con negocio. Y es una frase, un axioma, sea, una pero- verdad absoluta. Por ejemplo, mira, si tú tuvieras un emprendimiento de pizzas, haciendo pizzas, por ejemplo, y a mí me gustan las pizzas que tú preparas, yo te compro. Pero no te tengo que pedir rebaja, sino que te compro y te pago lo justo. Porque pedirte una rebaja ya significa quitarte parte de tu ganancia. Y si quiero apoyarte, quiero que ganes, no quiero restarte ganancias. Entonces, esa es nuestra forma de apoyar a los emprendedores. Es pagándole lo que realmente vale el precio. No le pidas nunca una rebaja. No sé, aparte, perdóname, es mi visión personal, pero lo encuentro tan de mal gusto pedir rebaja. Es de muy mal gusto si tienen un precio por algo. Yo regateo, pero cuando compro en línea, ya, sí, Ah, pero es que regateo, hay otra porque cosa. es un tema de que yo trabajé cuando adolescente como en negocios, pues, entonces como una costumbre, pero por supuesto que tienes razón en todo lo que dices tú. Claro, estamos hablando de los Amistad emprendedores. y negocio separados. Claro, pero ahí estamos hablando en este caso de los emprendedores, que son los que justamente están más dañados en este momento y a los cuales tenemos que apoyar. Por ejemplo, a este autor regional, ¿es regional? Gonzalo Vilo es profesor de inglés, un crack, hace clases, ¿sabes dónde hace clases? ¿No? Acá en Caleta de Horno. Mira, qué bueno. Hace patria, Qué un hombre hace bueno. patria. Qué bueno. ¿Podrían mandarnos el contacto, Rodrigo, para ver si pudiéramos Sí. conversar con él también en algún momento determinado? Porque tenemos varias instancias ahí con el amigo Edgar, al cual Ya. le mandamos un gran saludo. Está muy lindo el tazón que nos enviaron. Para ver si podemos conversar un poquitito de educación, también sería bueno conversar con él. Así que de ahí lo coordinamos por interno, Rodrigo. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya, pues, así que no sé qué más me querés contar o qué más estamos cerrando ya. Eso era lo que yo tenía humildemente preparado para todos ustedes hoy día. No, Así nada. que espero que les haya gustado. Totalmente, Rodrigo, siempre agradecerte. De hecho, nuestros amigos aquí
en la transmisión de Facebook ya están enganchando mucho con el tema del Rincón del Profe. Dice, la mejor radio con temas siempre variados y educativos, entretenidos, emergentes, noticias, etcétera. Luis Alejandro Sandoval nos hablaba un poco de lo que era el asunto de la educación y el adoctrinamiento. Y acá fíjate que Alberto Enrique Alcayaca te estaba proponiendo un tema. No sé, yo te voy a preguntar al aire, para que no te quiero comprometer, sino que te voy a preguntar al aire, ¿no? ¿Cómo anda usted con ¿Cómo anda usted con la mitología chilena, la mitología chilota? Chilota, sí, podríamos hablar de la mitología chilota. Sí. Mira, he tenido la suerte de viajar por Chile, por casi todo Chile, así conozco harto. Porque mira aquí... Mi último viaje fue a Punta Arenas, al Museo Borgatelo. Hay un lugar que hay que ir, el Museo Borgatelo, no sé si lo conocen. Maravilloso. No. Un lugar que sí o sí hay que ir. Mira, Museo Borgatelo de Punta Arenas. Yo te soy franco, digo, de aquí al sur me salto a Viña, de Viña paso directo a Concepción y hasta ahí llega Chile. Para mí Chile limita al sur con Concepción, de ahí más allá, conozco un poquito más allá, a Lota. Eso es todo lo que conozco al sur. Y para el norte me pego el salto a Calama y a Iquique. Y chao, y eso sería todo. Pero ¿sabes qué? Alberto nos está diciendo, me dice, los venía escuchando, súper interesantes sus temas de conversación. Para chacharear un poco, podrían ver el tema de la mitología chilota, con el tema del Principito, según Marcelo Lombardi. Las feministas argentinas están empecinadas en una versión feminista del Principito, la Principita, y de un cambio en el final de la ópera Carmen, donde muera él y no ella. Entonces, ahí está proponiéndonos varias ideas, que no es una mala alternativa poder tomarla. Me gustó el cuento de la mitología chilota. Me gustó Sí, mira, interesante. Por supuesto que se puede abordar. Uno de los temas que está en pantalla para abordarlo en el futuro es el tema de... hay un libro que se llama... déjame ver si me acuerdo ahora. Hay una escritora... No, mira. Sí, El Segundo Sexo, claro. ¿Ya? Es un libro que es El Segundo Sexo, que era de la novia de Jean-Paul Sartre, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, y uno de los temas que vamos a abordar en el futuro. Es como la Biblia feminista. ¿No es de Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir, sí, claro, perdón, es que tuve una pequeña laguna mental. Simone de Beauvoir, El Segundo Sexo es uno de los temas también, y lo podríamos conectar con todos estos temas. Sí, me por parece supuesto. Interesante. En otro episodio hemos hablado del feminismo también, es muy interesante. Sí. Hay que recordar que en mayo los libros más vendidos en Chile fueron libros feministas. ¿Te acuerdas que los leímos, no? O sea, hicimos una pequeña referencia. Sí. En el primer lugar del más vendido estaba ¿Por qué debemos ser feministas? ¿Te acuerdas que era una escritora sudafricana? No me recuerdo el nombre, estaba tratando de hacer memoria con el nombre y no me recuerdo. Sí, tampoco me acuerdo porque lo abordamos la semana pasada o antepasada, pero bueno, genial, ¿ya? Oye, la Elisa del Castillo manda hartos saludos también, dice, buenas tardes, muy entretenido el programa, escuchándolos por radio mientras hago las cosas de la casa, así que nos manda hartos abrazos, igual para ti, Elisa, muchas gracias por acompañarte con nosotros. Sí, pues gracias a todos quienes nos escuchan y nos vemos la próxima semana, el próximo sábado. Mira, aquí no tengo el nombre de un amigo que nos escribe, dice, podrían hablar un ciclo de mitología nacional, chilota, mapuche, diaguita, etcétera. Chile es más que Chiloé, no es una mala alternativa también, manejémoslo, podríamos manejar ahí, hacer una pequeña reseña quizás por las distintas visiones mitológicas de los pueblos originarios. Podría ser un poco mapuche, un poco de diaguita, un poco de los chilotes. Una por semana también, para tratar de abordarlas todas y con la profundidad que se merecen. También no es una mala alternativa. Se la dejo boteando ahí, profe. Te la dejo boteando. De alguna manera lo vamos a incluir. ¿Ya? Pues, te lo agradezco, Rodrigo. Un gran abrazo para ti. Por favor, cuídate mucho. Trata de no salir. Yo sé que te cuesta, pero trata de no salir. Nos vemos, Luchito. Un abrazo grande y un abrazo grande a toda la gente que nos escucha hoy día. Y un saludo para toda la gente de mi radio, ¿ok? Vale, gracias, Rodrigo. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Ahí estábamos con el gran Rodrigo López, el profe, y su rincón. El rincón del profe, que nos acompaña todos los sábados a eso de las 5 y algo. Imagínense, aquí estoy haciendo unos malabares para cambiar la cámara. Ahí sí. Imagínense que uno no se da ni cuenta y ya son las 6:10 de la tarde. Cuando uno está entretenido, cuando uno lo pasa bien, cuando le tocan estos temas de interés, por lo general uno engancha y dice, uy, tenía razón, mira esto. Esa es la idea de este espacio, propuesto para mi querido amigo Rodrigo, que podamos enganchar un poquitito la cultura también. Que la cultura no es solamente una cuestión de
reservada para los que están más allá. En radio también se puede hacer cultura. Y esa es nuestra idea. Aprovechar esta tremenda plataforma, como es mi radio, con la gran cantidad de auditores que tienen, para poder también transmitirle un poco de cultura. ¿Ah? Nunca está de más. La cultura no ocupa espacio. Así es que, bien, agradecidos por la sintonía, muchachos. Vamos a ir a la